Ordua danezkero, hasiko gara, sasoz. Arratzalde hon, ondo etorriak, Bilboko Elizbarrutiak eta Kazetarien Euskal Elkargoak eta Euskal Kazetarien Elkarteak sustatutako ekitaldi honetara. Gaur, lehenago esaten genduan moduan, domeketako arropakaz jantziko dugu, komunikabidetan adimen artifizialaren erabilera etikoa sustatzeko dekalogoa. Orain urtebete, gizarte komunikabideen jardunaldian, ernaldu ziran testuaren puntu nagusiak. Orduan, sektoreko profesional batzuren atxikimendua lortu zen. Denporeagaz, dekalogoa mamitzen eta gorputza hartzen hasi zen. Hezkuntza, politika eta teknologia arloko adituen ekarpenakaz. Gaur, lehenengo pausuak emoten hasten jaku, apur bat katamar, lauain katara, lekuan lekuko ekosistemetara egokitzen dan bitartean. Un placer contar con estos invitados e invitadas de lujo. Muchísimas gracias por haber acudido hoy aquí. Una ocasión importante, tanto para la Diócesis de Bilbao, aquí representada a través de la Mesa de Entidades Culturales, como para el Colegio Vasco de Periodistas y la Asociación Vasca de Periodistas. La apuesta de largo del Decálogo para el uso ético de la inteligencia artificial en los medios de comunicación es una ocasión sin duda propicia para reflexionar en torno a un tema que nos ocupa porque nos impacta, nos preocupa porque a veces nos despista, pero sobre todo nos aupa, ya que nos ofrece nuevas oportunidades para estar a la altura, veremos si lo conseguimos, y contribuir de manera positiva en el campo de la comunicación. Sirva esta jornada para favorecer la escucha, el diálogo y el pensamiento en torno a esta cuestión tan apasionante y que nos toca a todos y a todas, las que estamos aquí y las que no también. Elena Usmendik, ondo baino beto daki, adimen artifizialak egunerokoan zerenbesteko garrantzia daukan, goizean jakiten garenetik eta gau partera arte. La vicerrectora de Aprendizaje y Transformación Digital de esta universidad, que hoy nos acoge aquí con los brazos abiertos y que también ha contribuido en la implantación de este decálogo, nos ofrece la bienvenida. Arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida en nombre de la Universidad de Deusto y de nuestro rector, Juan José Echeverría, que hoy no ha podido estar entre nosotros y nosotras, a todas las personas que nos acompañáis y, sobre todo, a los organizadores y ponentes de este evento que tiene hoy lugar aquí en la Universidad de Deusto, en su campus de Bilbao. Gracias, Javier Onaindía, director de Bizkaia Irratia y Radio Popular de Bilbao, Dorleta Alberdi, de la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Bilbao, y Amaya Goicoechea y Carmen Peñafiel, del Colegio Vasco de Periodistas. Y muy especialmente agradecer por su presencia a los ponentes que van a intervenir a continuación. Hace ya varios meses, la Universidad de Deusto fue invitada por la Diócesis de Bilbao y el Colegio y la Asociación Vasca de Periodistas a participar en el proyecto para la elaboración de un decálogo del uso ético de la IA en los medios de comunicación. Decálogo que se ha llevado a cabo y que se ha presentado con mucho éxito esta mañana a los medios de comunicación. Gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de aportar en su momento nuestro granito de arena. Desde la Universidad de Deusto tenemos el total y absoluto convencimiento de que es importante reflexionar y establecer una postura firme y clara ante este fenómeno disruptor. De hecho, en la Universidad de Deusto contamos ya desde octubre con un posicionamiento al respecto de la IA en sintonía con el trabajo que hemos realizado. Es decir, proclamamos públicamente cuál es el compromiso de nuestra universidad respecto al uso de la IA y los énfasis éticos relacionados con su utilización en nuestra actividad de enseñanza-aprendizaje, en nuestra actividad de investigación y en el resto de nuestra labor, tanto de transferencia a la sociedad como en nuestras tareas administrativas, de gestión o de comunicación, por nombrar solo algunas de ellas. Deusto creó en abril del 23 un equipo multidisciplinar específico para elaborar los diferentes retos de la inteligencia artificial generativa que lleva trabajando incansablemente para la incorporación de la misma en los diferentes procesos universitarios. Seguro que hoy se compartirá entre todos el hecho de que nos encontramos con un fenómeno tan complejo y vertiginoso que no es muy viable tener respuestas de blanco o negro. Hay muchos grises, por lo que es fundamental definir los criterios y los compromisos que las entidades vamos a asumir.
explicitar la dirección e intención del uso, identificar y registrar para validarlo y visibilizar con transparencia las prácticas que se realizan. Es, por lo tanto, crucial colaborar para conseguir la formación en capacidades y en ética y responsabilidad de su utilización de todos los colectivos. Todos somos, además, parte de un gran proyecto común europeo que lidera la respuesta legal ante los riesgos presentes y futuros de la inteligencia artificial. Como universidad tenemos la esperanza de que entre todos los actores sociales vamos a ser capaces de dirigir con más sabiduría y firmeza la utilización de la tecnología hacia el progreso y el bien común, mejor que como hemos hecho con anteriores evoluciones tecnológicas. Y nada más por mi parte. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a nuestra universidad. Ongi etorri, guztioi, y esperamos que os sintáis como en vuestra casa. Eskerrik asko, Elena. Buscando a alguien que nos aportara algo de luz en torno a una comunicación plenamente humana, hemos mirado hacia el Vaticano y hemos tenido la suerte de que nos haya respondido afirmativamente una persona que conoce muy bien todo este tema de la inteligencia artificial. Presenta al ponente el vicario general, Kerman López. Zurea da hitza. Arratsaldean, Bilboko Elizbarrutiak 75 urte beteko dauz datorren urtean. Hauxe izango da goiburua. Etorkizunari begira. Eta horrezetara gatoz gaur hona. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, que aprobó el Concilio Vaticano II en 1965, comenzaba con estas palabras: nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la comunidad cristiana. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Esta intención subyace en la propuesta anual de unas jornadas de las comunicaciones sociales con las que la Iglesia invita a sus miembros a lo largo y ancho de nuestro planeta a tomar conciencia de la importancia de una información veraz y de unos medios honestos que nos ayuden a hacernos cargo de la realidad para interactuar con ella y humanizarla más. Las jornadas de hace un año se concretaron en la diócesis de Bilbao en proponer a Euskal Kazetarien Elkartea, Colegio Vasco de Periodistas, caminar juntos en la redacción del primer decálogo para el uso ético de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Esta mañana se ha presentado el fruto de ese camino en común en la sede del Colegio de Ingenieros de Bilbao. El programa de las jornadas sigue ahora y mañana. En este momento continúa con vuestra participación y con la presencia en esta sala de Andrea Ciucci, experto del Vaticano en inteligencia artificial. Dorleta Alberdi, directora de comunicación de la diócesis de Bilbao, me ha pedido que, en ausencia hoy de nuestro obispo don Joseba Segura Echezárraga, presente al ponente. La sede del saber en la que nos encontramos requeriría que le presente como presbítero, doctor en filosofía, como colaborador de revistas teológicas, como coordinador del Secretariado para la Academia Pontificia para la Vida, con especial atención a la relación con la teología, entre tecnología y vida humana, como miembro del Comité Científico del Centro Internacional de Estudios de la Familia y del Comité de Licenciatura en Relaciones Internacionales de Roma. En cambio, estando como estamos en el País Vasco, un país que da tanta importancia a la gastronomía, permítanme que les presente su manera de hacer pastoral de parroquia, cercana a niños y niñas de catequesis y a sus familias, a jóvenes en el escultismo y a sus familias. El mensaje de Jesús de Nazaret se condensó en la última cena de sus discípulos. Nos invita a la comensalidad, a la mesa compartida. Su predicación, la de Jesús de Nazaret, describía el reinado de Dios como un banquete al que todas y todos estamos invitados. Siguiendo a Jesús, Andrea
es apasionado de la gastronomía que humaniza. Ocasión para el encuentro y para exponer sueños en común con los que forjar un futuro mejor para todos. ¿Qué os voy a decir, qué les voy a decir a ustedes de nuestras sobremesas en Chocos y Familia? Andrea tiene proyectos de investigación activos sobre la comida y las religiones. Y tiene, entre sus numerosas publicaciones, me ciño a las de gastronomía, En la mesa con Abraham, en la cocina con los santos, comiendo de Dios, alimentando el alma. Merecerían ser considerados para alguna estrella Michelin, seguro. Si este proyecto nos ayuda, si este aspecto nos ayuda a centrar con simpatía nuestra atención, acojamos ya su reflexión ética titulada Inteligencia Artificial y Comunicación Plenamente Humana. Ausardia eta errukia, bizitzaren gatza eta piperra, ia zelako platera prestetan deuskun Andreak. Grazie mille, Andrea, per la tua generosità. Inoltrare. Muchas gracias. Yo no hablo español, yo leo español, ok, ma muchas gracias por vos. ¿Alguno de vosotros ha estado alguna vez en estas montañas? ¿Las conocéis? ¿Las habéis escalado? No, porque esta imagen fue tomada en Marte, por un robot que se desplaza por la superficie del planeta siguiendo órdenes que llegan de la Tierra. ¿Quiénes son los humanos? Son la especie viva capaz de jugar con coches de radiocontrol en otro planeta. ¡Wow! ¡Wow! Es lo que dije a media voz cuando, de visita en el Centro de Estudios de IBM, a las afueras de Nueva York, me enseñaron el quantum computer. Potente, increíble, pero, al menos a primera vista, increíblemente bello. ¡Wow! Es bello. De esto somos capaces, de jugar en Marte, de inventar máquinas que podrán hacer cálculos que ni siquiera podemos imaginar, pero que hacemos posibles. ¿Quién sabe si seremos capaces de hacer preguntas a la altura de la potencia del quantum computer? De esto somos capaces. De curar enfermedades que hasta ayer eran letales. De mejorar sensiblemente la producción agrícola de pueblos dispersos en la sabana. De predecir con mucha antelación las variaciones meteorológicas. De sintetizar los puntos fundamentales de volúmenes enteros, de generar nuevas imágenes y palabras, de traducir textos a todas las lenguas del mundo, estos textos también. De todo esto somos capaces. ¡Wow! Sin embargo, convendrán conmigo en que wow no es la palabra que se encuentra en todos los medios de comunicación del mundo que tratan de la inteligencia artificial. IA, ok, perfecto. Más bien, habla de preocupación, de riesgos, de necesidad de regulación
incluso en el confesionario. Hace unas semanas, una señora mayor me habló de su medio a esta inteligencia artificial. Estamos tan preocupados que se nos vaya de las manos que hemos desempolvado una palabra bastante en desuso en el pasado reciente: ética. El Papa Francisco también ha acuñado un neologismo: algorética, la ética de los algoritmos, contra el riesgo de la algocracia, el superpoder de los algoritmos. Sinceramente, habría preferido un redescubrimiento de la cuestión ética fruto de un asombro lleno de gratitud y responsabilidad. Pero tenemos que conformarnos con un interés generado por el miedo. Lástima. El precio a pagar al final podría ser caro. En los próximos 15 minutos me gustaría ofreceros algunas pinceladas sobre la algorética, capaces de poner de relieve las cuestiones de fondo más decisivas, en mi opinión, que subyajen a la nutrida bibliografía sobre el tema y a las ya numerosas normativas y decálogos sobre todo el sector. El más famoso, el recién aprobado Lehigh Act de la Unión Europea. O sobre aspectos concretos, como el que sabía equilibradamente promueve la diócesis de Bilbao, sobre el uso ético de la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación. Si le cuento esto, es porque desde 2016, año de la renovación deseada por el Papa Francisco, la Pontificia Academia para la Vida, donde trabajo, inició una compleja y articulada reflexión sobre el nexo entre las nuevas tecnologías y la vida humana. En 2020, justo ante el confinamiento, propusimos un documento, la Rome Call for AI Ethics, un documento sobre la ética de la inteligencia artificial. Este documento fue firmado por algunos de los actores más importantes de este mundo. De la izquierda, el director general de la FAO, el presidente de Microsoft, el vicepresidente, Monsieur Paglia, my boss, la ministra del gobierno italiano y el vicepresidente de IBM. Desde entonces, más de 200 universidades del mundo lo han firmado, así como bastantes realidades industriales. Por último, Cisco, el mayor constructor de la infraestructura tecnológica de la red. También varias realidades religiosas, conscientes de la responsabilidad común que tenemos. El documento propone, como muchos otros similares, 6 principios: transparencia, inclusión, responsabilidad, imparcialidad, trazabilidad, seguridad y privacidad. Pero estos, y aquí reside un punto de originalidad, se inscriben en un marco antropológico y social muy preciso, ofrecido por 3 capítulos muy breves titulados Derecho, Educación, Ética. En este sentido, creo que hoy en día la cuestión de la algorética es ante todo una cuestión de ética social, que sin duda tiene importantes implicaciones antropológicas, pero que poco tienen que ver con los apocalípticos escenarios posthumanos de lo que hablamos con demasiada frecuencia. No es problema. Cuestiones como la recogida, posesión y custodia de datos, así como la protección de menores y personas frágiles,
el aumento de las desigualdades y el riesgo de reducción de las libertades individuales y el debilitamiento de los procesos democráticos son solo algunos de los temas que exigen una atención urgente y seria. Shoshana Zuboff dio en el clavo en su famoso libro La era del capitalismo de la vigilancia. Estamos ante una traición de la inspiración que generó Internet y la actual transición digital. Buscábamos espacios de libertad y participación y encontramos nuevas esclavitudes. La transformación del vínculo social provocada por la innovación tecnológica es entonces importante por el carácter eminentemente global de lo digital y sus efectos sociales. La transformación actual es un fenómeno global, ante todo por su difusión instantánea. A diferencia de otras grandes revoluciones tecnológicas, esta ha sido inmediatamente universal. Hoy, casi el 70% de la población mundial tiene un smartphone en el bolsillo y está conectada a Internet. Culturas, lenguas, tradiciones, sociedades, credos, cosmologías, economías, una más diferente de la otra, todas contenidas inmediatas en un solo objeto y conectadas en una sola red. La tecnología es entonces global en las formas en que se realiza. Casi todos los equipos digitales que poseemos están diseñados en centros de investigación occidentales, a menudo privados, fabricados en fábricas asiáticas, con minerales casi siempre africanos, comercializados por multinacionales que muy a menudo tienen un CEO indio. Todos indios, Microsoft indio, IBM indio, Google indio, todos indios. El mundo en un objeto. Si queremos apoyar, acompañar y regular la transición digital en curso, no podemos dejar de tener en cuenta la calidad global del fenómeno en curso, en un momento en que la globalización ha mostrado objetivamente sus límites. La esperanza de gestionar este fenómeno de forma primordialmente local, acentuando las diferencias, poniendo las culturas en competencia cuando no en oposición, debilitando a los sujetos supranacionales que pueden ofrecer visiones más amplias, es cuanto menos ingenua, sin duda un fracaso. Hoy necesitamos visiones capaces de aunar, no oponer, aunar, no oponer, lo global y lo local, de poner en diálogo culturas y tradiciones diferentes. Un estudio comparativo, esta imagen, un estudio comparativo de los documentos europeos y chinos que regulan los sistemas de IA mostró cierta coincidencia de principios, pero expresados con palabras diferentes. En Occidente, el primer criterio es el bienestar social y medioambiental. En China, la armonía. De la capacidad de ir más allá de la afirmación de la primacía de uno sobre otro, para buscar formas de síntesis más amplias, surgirá la posibilidad de ofrecer una visión adecuada y responsable del bien de todos y no solo de una parte del bien de todos.
no de una parte, para gestionar esta transición. Esto es especialmente cierto en el debate ético, porque non podemos reducirnos a exhibir un'etica formal. Tuve este pensamiento cuando vi esta noticia en el Financial Times. Pornhub, el mayor portal de pornografía en línea, ha sido comprado por un fondo ético. Es vero, es verdad. Se trata de una noticia seria y, en cierto modo, buena. La absorción forma parte de un proceso de autorregulación que Pornhub se ha dado para evitar los abusos e ilegalidades que florecen en ese mundo. Good news. Pero, un fondo ético. Pornhub. Es evidente que toda ética toma prestada una idea del hombre y de la sociedad. Ahí no fuera así. En el mundo plural que habitamos, esto impone la confrontación y el diálogo. Cansado, pero inevitable. La ubicación de la cuestión ética en la AI también merece una consideración especial. Un grave riesgo que corremos al hablar de la ética de la inteligencia artificial es el de situar la ética al final de la cuestión. Tenemos una tecnología especialmente potente y significativa, tenemos que decidir cómo utilizarla. Podemos utilizarla bien o podemos utilizarla mal. La cuestión es seria, pero es insuficiente e ingenua. De hecho, esta forma de plantear la cuestión implica que consideramos que la tecnología es esencialmente neutra y que todo depende del fin para el que la utilicemos. No es así. Las tecnologías no son neutrales. Nunca lo son. Son fruto de una cultura, de una forma de pensar sobre el hombre y el vínculo social, de una lógica económica y de poder. No podemos situar la cuestión de la ética al final, sino que debemos situarla al principio, o, como dicen los técnicos, by design, an ethic by design. Debemos pensar éticamente sobre estas nuevas tecnologías desde el momento en que empezamos a pensar de ellas, a diseñarlas, a comercializarlas. Al principio, by design. Por ello, un trabajo serio sobre estas cuestiones no puede sino implicar a todos los actores del sector, empezando por las grandes entidades privadas que implantan estos sistemas. Por supuesto, es un reto hablar de ética con las mayores empresas del mundo, pero no podemos intentarlo. Debemos. Si lo dicho hasta ahora es cierto, entonces comprenderéis que la ética de la inteligencia artificial no tiene que ver principalmente con las máquinas, sino con los seres humanos que la construyen y utilizan. It's a pleasure to introduce Hiroshi Ishiguro, Japanese, ingeniero japonés, okay? El más experto de robótica. Uno es el vero, el otro es el robot.
el incomprensible enfrentamiento permanente entre los sistemas de AI y los humanos también nos ha llevado a esto, a reflexionar sobre qué ética debe tener una máquina que se conduce a sí misma. El clásico ejemplo. ¿Desde cuándo una máquina tiene ética? Tendrá reglas y criterios y algoritmos, ok, proporcionados por los humanos. Reglas y criterios con los que interpretar la realidad y aplicar determinados comportamientos en consecuencia. Ma la responsabilidad es toda nuestra, nuestra. En la construcción de la humanidad de mañana y las consecuencias concretas de las acciones individuales. Este proceso exige un cambio metodológico significativo en la investigación científica actual y también en la comunicación. Es inaplazable un enfoque multidisciplinar de la transición digital y la inclusión de una perspectiva ética entre los elementos decisivos del cambio social en la industria y en las universidades. La cuestión decisiva no es contar con más ingenieros o informáticos en detrimento de los licenciados en humanidades, sino con licenciados en múltiples campos capaces de reflexionar sobre su propio campo en diálogo constructivo y fructífero con expertos de otras disciplinas. Se trata, en efecto, de promover en el mundo académico e industrial formas concretas de interacción y colaboración entre licenciados en humanidades y en ciencias. Costuras, burri, costuras, ensamble. En este sentido, no basta un enfoque multidisciplinar, es decir, que aúne conocimientos, sino transdisciplinar, es decir, capaz de ofrecer síntesis y nuevas soluciones a través de un diálogo que integre y amplíe perspectivas y competencias. Ciertamente, esta elección impone un cambio no banal en el paradigma científico actual, caracterizado por una hiperespecialización que puede ofrecer soluciones eficaces a problemas concretos, pero que es totalmente incapaz de presentar un marco sintético, capaz de integrar, por ejemplo, las cuestiones éticas asociadas a las opciones tecnológicas e industriales adoptadas. Para decirlo aún más claramente, es impensable que hoy en día a un joven graduado en ingeniería no se le haya ofrecido nunca un módulo de filosofía o de ética de la tecnología. Nunca uno. De mismo modo, apenas merecen la pena aquellos planes de estudio literarios y filosóficos que no ayuden a los estudiantes a utilizar las capacidades críticas adquiridas en la paciente exegesis de textos antiguos también en ámbitos productivos y científicos. Esta mezcla capaz de ofrecer una visión sucinta y hábil de las transformaciones en curso se hace aún más necesaria si queremos abordar no solo la integración de una perspectiva ética, sino también la cuestión de una narrativa
capaz de hacer que el desarrollo tecnológico actual tenga sentido para el hombre común. Mi última reflexión, dedicada al futuro. Paul Klee, La ciudad futura. Con demasiada frecuencia, ante una innovación tecnológica especialmente rápida, los agentes sociales tienen una sensación de fatiga. Parece que siempre se les pide que persigan, que nunca consigan estar al tanto, que prevengan los problemas en lugar de gestionarlo. Creo que esta percepción se deriva de un planteamiento insuficiente. No quiero frenar la investigación científica. No quiero bloquear los avances tecnológicos, solo porque no estoy preparado para manejarlos o porque ofrecen escenarios impredecibles, quizá incluso arriesgados. Los responsables del bien común, políticos, hombres de cultura y comunicaciones, religiosos también, no deben temer el desarrollo, sino tener una idea de futuro, un proyecto global de humanidad y de sociedad, dentro del cual orientar y apoyar esa innovación. Comprendo que en la era del llamado fin de las grandes narrativas o del fin de las ideologías, esta cuestión sea difícil, pero es lo que se nos exige. La ética que nos impone la inteligencia artificial adopta primero la forma de una pregunta sobre nuestra capacidad para pensar en el futuro. ¿Estamos preparados? Grazie mille. Durante los próximos minutos, la doctora en Periodismo y máster en Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco, Ainara Larrondo, moderará el diálogo con otros 3 participantes, que podéis subir si queréis. Al igual que ella, los participantes también tienen una gran experiencia en este campo, en el campo de la inteligencia artificial y de la comunicación. Ainara tiene una larga trayectoria vinculada a medios digitales y análisis centrados en la innovación tecnológica y en narrativas en medios web. Ha participado en la gestación del Decálogo también y es autora y coautora de más de 200 trabajos publicados en varios proyectos de investigación e investigadora principal de Eureiker. Lekukoa zuretzat. Eskerrik asko, Dorleta, arratsaldeon. Buenas tardes a todos y a todas. Eskerrik asko. Me siento privilegiada por poder moderar esta mesa. Luego, muchísimas gracias a quienes lo han hecho posible. Bien, como ustedes saben, la inteligencia artificial es un campo de la informática que ha dejado de estar reservado a los confines de la ciencia ficción para convertirse en una realidad cotidiana a la que los medios de comunicación prestan una creciente atención. Y no solamente le prestan una creciente atención como objeto noticioso, sino que también utilizan esta tecnología para renovar y modernizar parte de sus procesos. Es lo que en el argot conocemos como robotización o modernización de las redacciones. Y estos usos de la IA conllevan retos de tipo ético, jurídico, a los que sabemos que diversos expertos y expertas y agentes sociales e institucionales están tratando de dar respuesta en nuestros días a partir de marcos jurídicos como el que desarrolla el Comité de IA del Consejo de Europa o marcos deontológicos como el impulsado por la Diócesis de Bilbao y el Colegio Vasco de Periodistas a través del Decálogo para el uso ético de la inteligencia artificial, lo que ha supuesto un ejercicio de responsabilidad moral y profesional sin igual.
Y ese decálogo nos recuerda que es importante una revisión constante del impacto que tienen los algoritmos en el modo en el que los periodistas procesamos, generamos, captamos y distribuimos las informaciones, pero sobre todo en el modo en el que esos algoritmos modifican el cómo nuestras audiencias nos reciben nuestras informaciones, en el cómo la sociedad lo recibe y, en definitiva, cómo la opinión pública se puede ver afectada por ello. Y precisamente para eso estamos hoy aquí, para continuar con la reflexión que ha impulsado ese decálogo, una reflexión que pretendemos que sea compartida entre ustedes y quienes formamos parte de esta mesa, con especial atención a nuestros ponentes invitados, a quienes aprovecho para agradecer su presencia hoy aquí y a quienes voy a pasar a presentar, sin más dilación, comenzando por el profesor Ramón Salaverría. Él es catedrático de Periodismo en la Universidad de Navarra, donde ha impulsado en el año 2022 una de las primeras asignaturas sobre inteligencia artificial y periodismo en España y en Europa. Desde 2024 es miembro también de la Academia Europea. Su investigación se centra en el periodismo digital y la desinformación. Es autor de más de 300 publicaciones académicas y figura en el ranking de la Universidad de Stanford de los investigadores más citados del mundo, habiendo sido galardonado con varios premios que reconocen su excelencia investigadora, como los premios Roblon, entre otros. Con una larga trayectoria como líder de proyectos de investigación, actualmente es el investigador principal de Iberifier, un observatorio ibérico de medios digitales financiado por la Comisión Europea, y también forma parte del equipo editorial de Digital Journalism, la revista científica de mayor impacto en estudios sobre periodismo. Ha sido presidente también de la sección de estudios de periodismo de CREA y ha ejercido como investigador visitante en la Universidad de Texas y en muchas otras universidades, impartiendo conferencias, talleres y programas de capacitación en más de 30 países. Carmela Ríos, buenas tardes. Carmela es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y ha dedicado gran parte de su carrera a los informativos de televisión. Fue corresponsal en París de Antena 3 y CNN y ya en España ocupó la corresponsalía de política judicial para CNN y 4. Ha dedicado 13 años de su carrera a explorar la interacción entre el periodismo, las redes sociales y la comunicación, desde la crónica en directo a los dispositivos móviles, y ha sido responsable también de contenidos en Terra España y responsable de nuevas narrativas de unidad editorial. En 2012 recibió el premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital 2011 por la cobertura, desde una cuenta de Twitter, de la cobertura que realizó el movimiento del 15M. Continuamente se está formando, trabaja y colabora con diversas universidades, ha sido consultora también en Prodigioso Volcán y escribe y colabora actualmente con diversos medios de comunicación. Y Mario, buenas tardes también. Mario es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido también profesor titular en la Universidad de Salamanca desde mayo del 2018, donde se doctoró con premio extraordinario. Ha dirigido durante 10 años el máster en Democracia y Buen Gobierno, en la línea de investigación Democracia, Buen Gobierno y Protección Multinivel de Derechos. Entre 2018 y 2021 trabajó como asesor en el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, en el gabinete de la ministra y en la Secretaría de Estado y en la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos. Es jefe de la delegación española en el Comité para la Inteligencia Artificial del Consejo de Europa, en el que ha coordinado varios grupos de trabajo sobre inteligencia artificial, derechos humanos, Estado de Derecho y democracia. Bien, pues hechas las presentaciones, vamos a comenzar a dar paso al debate con una pregunta general, pero que busca también situar a nuestra audiencia en este debate. Y la pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta tantas tecnologías disruptivas que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿por qué la inteligencia artificial nos sitúa en este escenario de debates intensos, de posturas apocalípticas, posturas defensoras,
¿Qué opináis? Y podemos plantear esta reflexión desde lo humano, desde lo profesional, como más a gusto os encontréis. Bueno, yo desde una perspectiva periodística diría que la incorporación de la tecnología que identificamos bajo el paraguas terminológico de inteligencia artificial responde a un patrón de cómo se incorporan históricamente las tecnologías. Cuando llega una tecnología con potencial disruptivo, y este es el caso, es lógico que exista el temor, como mínimo el desconcierto. Y porque, bueno, nos viene a quebrar una serie de marcos de seguridad, una serie de protocolos a los que estamos acostumbrados. Y es, en principio, algo incómodo salir de ese entorno y enfrentarse a las circunstancias transformadoras. Yo solo puedo comparar la transformación que se nos está avecinando con la inteligencia artificial con lo que vivimos hace exactamente 30 años con la aparición de Internet. Posteriormente ha habido otros cambios, a mi modo de ver, de menor calado, a pesar de lo cual han tenido un carácter transformador muy grande. Referiré básicamente dos. La popularización de las redes sociales en la primera década de este siglo y la popularización, multiplicación de los dispositivos móviles en la segunda década de este siglo. Esas dos transformaciones han cambiado la forma en la que nos comunicamos socialmente y en la forma, casi diría, con la que nos comunicamos con el mundo. Bien, pues habiendo sido esas dos etapas de un enorme carácter transformador y que fueron a su vez asumidas con temor en su momento, hay una serie de patrón que es primero el menosprecio, después el temor, después hay un momento, podemos decir, de epifanía, de deslumbramiento y finalmente llega la normalización. Bueno, pues ahora estamos, yo diría que en el momento a caballo entre el temor y el deslumbramiento, porque percibimos que estas tecnologías tienen un carácter transformador, no solamente en el ámbito periodístico, sino en muchos ámbitos de nuestra vida, pero al mismo tiempo también advertimos cuáles son los desafíos que nos plantean. Bueno, buenas tardes, gracias. Para mí es un honor y una suerte estar en esta universidad y rodeado de todos vosotros y sentado con Mario y con Ramón, que es la referencia para todos, ¿no? Yo voy a hacer una aproximación un poquito más personal hacia el tema de la inteligencia artificial. Yo soy periodista, he trabajado mucho en televisión, durante muchos años con redes sociales y cuando hace 2 años apareció el primer modelo de lenguaje como era ChatGPT y pensé, ¿cómo tenemos que afrontar esto? ¿Cómo afrontar algo tan disruptivo, ¿no? Y lo que hago siempre es buscar algo de información. Lo que hacemos los periodistas es que cuando no sabemos algo, pues buscamos a quien pueda contárnoslo, ¿no? Yo me encontré un libro que les recomiendo, que se llama La ola que viene, que escribe Mustafa Suleyman, que es el creador de una de las grandes empresas de inteligencia artificial, que es DeepMind, y Mustafa Suleyman ha escrito un libro muy bueno porque es didáctico, que es lo que yo necesito. Yo no soy una gran tecnóloga, soy una periodista, tengo mis años, pero tengo ganas de seguir en la brecha, introduciendo aquellos cambios que se van presentando en nuestra vida. Pueden ser el periodismo móvil, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. Leyendo ese libro me di cuenta de que no estábamos, evidentemente que estábamos ante una ola de imprevisibles consecuencias, de una tecnología capaz de curar muchas enfermedades, las enfermedades de muchas personas del mundo, pero también de destruir una parte del mundo, ¿no? Y casi me alegré hacer esa reflexión que no nos habíamos hecho en otros momentos de nuestra vida profesional, por ejemplo, en esa llegada, en esa emergencia de las redes sociales que nos deslumbró a todos. Y cuando digo a todos, digo a los periodistas y a todos los ciudadanos que encontramos de repente cómo nos habían dado un altavoz con el que podíamos opinar, podíamos dialogar permanentemente, ¿no? Digamos, estos 10 años son la experiencia de
digamos, de un recorrido de comunicación que ha dejado muchos claroscuros. Y yo creo que ese ha sido un buen entrenamiento para nosotros. Creo que llegamos al área de la inteligencia artificial con una mayor prevención, lo que no quiere decir una menor curiosidad. Es decir, sabemos que lo que viene puede ser enorme, yo creo que no somos capaces, y esto Mustafa Suleyman lo cuenta muy bien y me parece que su testimonio tenía mucho valor porque es alguien que ha estado desde el principio trabajando intensamente con modelos de lenguaje y elaborando proyectos de una competencia y de una profundidad tecnológica increíble, ¿no? Y él decía que él mismo pensaba que necesitábamos un momento de contención, o sea, es decir, es que las olas tecnológicas han ido a mayor velocidad, han ido irrumpiendo y no tenemos tiempo para aprender y sobre todo para pensar. Y cuando hablo de esa reflexión de cómo incorporamos toda esa tecnología, entra lo que creo que es el gran diferencial y por lo que estamos hoy aquí, que es esa aproximación humana, no solo humanista y ética, humana a la adopción de tecnología. ¿Cómo mejora al hombre? ¿Cómo mejora, casi os diría, el alma del hombre este tipo de tecnología? Con lo cual, yo creo que aquí hay una reflexión multidisciplinar en paralelo que tenemos que poner en marcha y la iniciativa que toma el Colegio de Periodistas lanzando y la Diócesis de Bilbao lanzando este decálogo de uso ético es un comienzo que no tuvimos en otras olas. Bueno, pues primero muchísimas gracias también por la invitación y por la oportunidad de encontrar en el camino personas tan interesantísimas como las que comparto en la mesa: Ainara, Ramón, Carmela y más personas, Amaya, Carmen. Es que es un tema, efectivamente, es un tema que se puede abordar desde cualquier punto de vista, porque la inteligencia artificial es el tema. Yo, para completar lo que han dicho Ramón y Carmela, sí que me gustaría a lo mejor aportar dos cuestiones, una desde un punto de vista de los legos y otro desde un punto de vista de los juristas. Es curioso, yo creo que estamos sobre todo un poco preocupados, o la mayoría de nosotros estamos un poco preocupados con esta tecnología, la mayoría por el uso que hemos hecho, o por la utilización de un término como es inteligencia, porque es algo inherente al ser humano. Entonces, al utilizar inteligencia, es decir, la inteligencia artificial es algo que puede suplantar y superar al ser humano, y eso nos da pavor, sobre todo cuando no comprendemos en qué consiste esa inteligencia. Si en vez de utilizar el término inteligencia artificial utilizáramos el término supercomputación estadística, la mayoría de ustedes no vendrían a esta conferencia. Pero es que la inteligencia artificial es eso, computación superavanzada estadística, es estadística, matemática pura, muy difícil, muy avanzada, pero básicamente es eso. Que tiene, obviamente no es neutral, que tiene sus... pero es eso, no es inteligencia, no hay nadie detrás. O sea, si le quitamos el sesgo antropomórfico que tiene la inteligencia artificial, nos quitaríamos muchos miedos de esta tecnología. Eso es una reflexión que yo creo que todos deberíamos de empezar para quitar el miedo, ¿no?, de lo que es la inteligencia. ¿Por qué todo el mundo hablamos de inteligencia artificial? Por el miedo que nos despierta. Y ya nos pone en guardia. Y es una pena, porque como hemos hablado muchas veces esta mañana, la inteligencia artificial también nos aporta unas grandísimas herramientas en la medicina, por ejemplo, lo estamos viendo, de poder curar enfermedades, de diseñar fármacos personalizados gracias a la capacidad de computación e identificar problemas genéticos individualizados en cada persona, que una persona o un equipo médico no podría hacer en decenas de años. La segunda cuestión, o el punto de vista de los juristas, es que la inteligencia artificial, machine learning sobre todo, ¿no?, pero bueno, para simplificar mucho la definición, la inteligencia artificial tiene dos características fundamentales, que es la autonomía y el autoaprendizaje. Es un sistema que puede tomar decisiones y que puede aprender de su entorno y con ese aprendizaje seguir tomando decisiones. Y eso a los juristas nos da pavor, porque todo el derecho, sobre todo el derecho público, que es mi disciplina, se basa en controlar el poder, en limitar el poder. Ese es el derecho constitucional. El poder solo puede ser limitado por poder, y ese es el derecho constitucional, lo que podemos limitar el poder. Y el someter a responsabilidad a quien toma decisiones en el ámbito público. Y los sistemas de inteligencia artificial ahora mismo, que pueden estar tomando decisiones en el ámbito público,
pueden hacerlo de manera autónoma, es decir, sin control, y pueden hacerlo sin someterse a un régimen de responsabilidad. Entonces, la regulación que se aborda desde un punto de vista jurídico, por supuesto, intenta abordar estas dos características. Si vamos a introducir en el sistema jurídico un mecanismo, una tecnología que pueda tomar decisiones que nos pueda afectar en nuestros derechos fundamentales y en nuestras estructuras básicas de sociedad, tenemos que someterla a ciertos requisitos y a ciertas limitaciones y condicionamientos. Básicamente, controlarles y someterles a responsabilidad. Y ahí vienen todos los principios jurídicos y también éticos, por supuesto, de transparencia, responsabilidad, etcétera, 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 como nos ha expuesto nuestro compañero tecnológico, jurista, ético y gastronómico, que me ha encantado todo eso, sobre todo. Muchas gracias, Inna. Muchas gracias. Bueno, creo que queda bastante claro que la inteligencia artificial es una tecnología dual. Presenta claroscuros, creo que lo decía Carmela, no es en sí misma buena o mala, depende de los usos que se hagan, pero también se está apuntando aquí que tiene un ritmo de avance, de desarrollo, importante, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pregunta sería, ¿pueden los marcos jurídicos llegar a protegernos de una manera efectiva? Creo que no sé si es muy adecuada esta pregunta iniciando el debate, porque quizás con ello lo que vamos a conseguir es incrementar, espero que no, un poco más los miedos, pero creo que es interesante, ya que hemos estado hablando de claroscuros, de que Mario nos ha estado dando detalles muy interesantes sobre estas cuestiones, profundizar un poco más en este punto del debate, ¿no? ¿Cómo podemos poner límites a esas amenazas? Si el marco jurídico lo tiene difícil o, esta sería un poco la pregunta. Me toca a mí, el derecho, esa herramienta tan particular. La respuesta es sí, claro que sí, o por lo menos se intente, ¿no? Que esa es una de las cuestiones más importantes. Esta mañana, de manera muy rápida, intenté dibujar una especie de esbozo de lo que se ha producido en los últimos años, que es una carrera por regular. No la inteligencia artificial, sino el uso de la inteligencia artificial y, sobre todo, de intentar embridar los efectos que el uso de la inteligencia artificial puede producir en determinados intereses que a nosotros nos puede considerar suficientemente relevantes como para utilizar una regulación. Ustedes todos tienen un smartphone y no están nada preocupados, porque muchos de los usos muchas aplicaciones que tienen, que están alimentados y funcionando con inteligencia artificial, no les produce ninguna preocupación, porque no les influye, ¿no? Otras sí, y no lo saben, pero muchas no les influye. Entonces, aquí la cuestión es ver si el derecho puede ser un instrumento adecuado para intentar poner coto a esas posibles utilizaciones de la inteligencia artificial que pueden ocasionar algún tipo de problemas o riesgos, ¿no? Antes de que se produzca el daño. Como dije esta mañana, se ha producido una especie de reflexión al hilo de la experiencia de intentar regular Internet, que fue un fenómeno transnacional. Se intentó regular Internet desde la óptica nacional y se vio que era absolutamente, no iba a decir estúpido, pero sin efecto, ¿no? Porque uno puede utilizar proxies, entonces escapa la regulación jurídica. El derecho lo que tiene es una aplicabilidad territorial. Cuando escapas de las fronteras de aquellos países donde puedes utilizar una jurisdicción, no puedes aplicar esa norma. Entonces, la lógica es utilizar instrumentos internacionales, ¿de acuerdo? Y eso lo hemos entendido muy bien los europeos y tenemos ahora mismo dos instrumentos jurídicamente vinculantes a punto de ser aprobados. Hay muchos instrumentos que no son jurídicamente vinculantes, que son soft law, que se utilizan para regular o para inspirar otras regulaciones o la toma de decisiones, como por ejemplo el decálogo en el ámbito del periodismo. Y de esos hay cientos, decenas de ejemplos. Pero desde el punto de vista jurídico, es decir, que bien un juez puede imponer una determinada decisión basándose en una ley, hay ahora mismo a punto de entrar en vigor dos normas, como es el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es el que más se habla. Es un reglamento que es como una ley, se aplica directamente a todos los países, los 27 países de la Unión Europea, y a todos los ciudadanos, las personas públicas y privadas, las personas físicas y las jurídicas.
Eso ha sido ya ahora mismo aprobado por el Consejo de la Unión y está simplemente esperándose para ser publicado en el boletín de la Unión Europea, el diario oficial de la Unión Europea, que se estima que será ahora en junio. En 6 meses empezará a entrar en vigor, sobre todo las prohibiciones de sistemas de inteligencia artificial, pero no entrará en vigor totalmente hasta 24, incluso 36 meses. O sea que tenemos ahí un lapso de tiempo bastante largo. El otro ejercicio regulatorio es un tratado internacional que ha producido el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es otra organización internacional en Europa de 46 estados, más centrado en derechos fundamentales, en democracia y en Estado de Derecho, del cual la Santa Sede es Estado observador. No es Estado miembro, pero es Estado observador. Junto con otros estados. El Comité de Ministros, que es el órgano por así ejecutivo, en 2019 estableció un comité para elaborar un tratado internacional en materia de inteligencia artificial, que ahora mismo acaba de ser ratificado por el Comité de Ministros y se abrirá la firma de los ministros de Justicia en Vilnius el 5 de septiembre de este año, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este convenio? Que es un tratado internacional y tiene la virtualidad de que puede ser firmado no solamente por esos 46 países del Consejo de Europa, que es la totalidad de los países en suelo europeo, excepto Rusia y Bielorrusia, sino otros países que han participado en esta elaboración. ¿Qué países? Pues principalmente países que tienen una tecnología en inteligencia artificial, como son Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Israel, Santa Sede, por supuesto, y países de Latinoamérica como México, Argentina, Uruguay y Costa Rica. Y está abierto a otros países. ¿Qué es la virtualidad de este convenio? Pues que marca unos estándares homogéneos en el mundo occidental, es decir, en aquellos países que nos preocupan los derechos fundamentales, en la utilización de la inteligencia artificial. Desde un punto de vista de principios jurídicos bastante generales, que luego tienen que ser aterrizados en las legislaciones nacionales. Pero por lo menos crea un background jurídico común de todos estos países y que sobre todo imbrida lo que decía Ainara, los riesgos fundamentales de ciertas utilizaciones de derechos fundamentales. Yo soy lego en cuestiones jurídicas, así que me voy a abstener de hacer cualquier tipo de consideración en ese aspecto, más teniendo un jurista en la mesa. Pero siendo el motivo que nos ha traído a esta mesa precisamente la presentación de un decálogo, quisiera reivindicar en este punto eso que has calificado como soft law, la autorregulación, las directrices éticas, las pautas de actuación que comienzan a emerger desde múltiples ámbitos, y en el ámbito periodístico pues son medios de comunicación, asociaciones y organismos profesionales. Hay medios que ya están incorporando a sus libros de estilo una serie de pautas relacionadas con cómo incorporar la inteligencia artificial. Me parece que esta especie de caldo de cultivo, este humus, esta preocupación que se va extendiendo por afrontar este asunto, y yo creo que en este sentido adopto lo que has dicho, tenemos la experiencia de haber incorporado una tecnología como Internet, casi podríamos decir, tenemos el escarmiento, y por tanto, a partir de esa experiencia, sabemos del potencial transformador de este tipo de tecnologías y, por tanto, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos entre manos. Así que yo pienso que tienen mucho valor estas herramientas de digamos, autorregulación, y aunque no entre dentro del terreno jurídico, también pienso que todo el ámbito de la educación en particular tiene un papel crítico en enfocar este asunto adecuadamente. Pequeña línea, el riesgo de la obsolescencia en la regulación, es decir, la tecnología muta de forma tan vertiginosa que el riesgo que yo identifico es que la regulación quede obsoleta, básicamente porque aparecen nuevos peligros, ¿no? Yo ayer, escuchando a Ramón, que estaba escuchando una grabación de una conferencia en la que Ramón hablaba de la inteligencia artificial, y dijo una frase que se me quedó y la anoté, porque decía, ¿cuál es el criterio, cuál puede ser uno de los criterios de aplicación de la IA
al periodismo. ¿Será buena la IA que consiga más tráfico para las webs o que genere más engagement? Que tú decías, no me gusta utilizar palabras anglicismos, pero es el engagement, ¿no? Que decir, ¿cuál es? Y ese es el problema. O sea, el problema es que estamos ante una tecnología que es capaz de producir digamos, posibilidades ilimitadas para los usos positivos y para los malos. Yo trabajo mucho en los temas de desinformación y estamos viendo en tiempo real, Ramón también lo hace, en tiempo real, cómo la inteligencia artificial ha llevado, por ejemplo, a la desinformación a otra pantalla. Estamos viendo, no sé si ustedes tienen cuenta de Facebook, les cuento una historia personal. Ayer estaba con mi madre tiene 85 años, tiene una cuenta de Facebook y le consulté y entonces me encontré un montón de publicidad engañosa sobre remedios para la artritis, para las enfermedades cardiovasculares y algunas cosas para la audición. Mi madre tiene algunos problemas de audición y de hecho lleva un audífono, ¿no? Resulta que mi madre había debido hacer algunas búsquedas dentro de su cuenta de Facebook y automáticamente se habían generado unos anuncios falsos en los que se suponía que un presentador de televisión de Telecinco se había peleado con el doctor Valentín Fuster porque Fuster quería hablar sobre un remedio maravilloso para limpiar el aparato circulatorio y las venas del cuerpo, y todo era falso. Todo estaba hecho con inteligencia artificial, pero había mucho contenido. Hay toda una granja de contenidos de falsos medios de comunicación que están siendo generados con esta disrupción. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que personas de buena fe crean que hay un problema y que ellos tienen una solución fácil, que pongan su teléfono allá donde dice contáctenos, déjenos aquí su teléfono, que llamen, y lo que les estoy contando no es ciencia ficción, está pasando ahora en una de las estafas con suplantaciones de identidad a través de inteligencia artificial que se está desarrollando en toda Europa a través de una falsa aplicación de inversiones en la que está cayendo muchas personas y que utiliza Facebook, las redes sociales, especialmente Facebook e Instagram, también Twitter, como la base de operaciones para poder llegar a los ciudadanos. ¿Quién regula eso? ¿Quién regula que las plataformas tecnológicas no puedan, digamos, ganar dinero con esa publicidad falsa que están llenando nuestras redes sociales? Seguramente el Consejo Europeo quiere hacerlo, o con cualquier organismo supranacional, pero la realidad que se presenta es demasiado rápida y los ritmos de adopción y de creación del reglamento no siguen este ritmo. Yo estoy totalmente de acuerdo que uno de los problemas del derecho es eso, que siempre va por detrás de la realidad. Lo que pasa es que es mejor tener alguna regulación que vaya tapando, ¿no? Esto es cuando te vas hundiendo en un barco, por lo menos vas tapando y el barco se va hundiendo más despacito. Hay algunas cosas que, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, claro, luego pones las reglas y la cuestión es no cumplir las reglas. Entonces, ¿para qué sirven las reglas? Pero por lo menos da la seguridad jurídica para poder sancionar ciertos comportamientos. Por ejemplo, cuando se utilizan ultrasuplantaciones o deepfakes, ahora el reglamento prohíbe utilizar eso. O, si se hace, se tiene que poner, esto es un contenido creado por inteligencia artificial, no es una imagen real, no es un vídeo real, etc. Entonces ya las personas, por lo menos, claro, el que quiere engañar no va a poner, te estoy engañando con un deepfake, eso no te lo va a decir, pero por lo menos creas la posibilidad para que una legislación pueda sancionar si se está publicitando ese tipo de, o transmitiendo, porque ahora sí que en la Unión Europea ha aprobado 2 paquetes de legislación, 2 reglamentos de los Digital Rights Service, que trata de, cuando se identifiquen ese tipo de contenidos maliciosos, se pueden denunciar. Hay diferentes mecanismos, arbitraje también los medios jurídicos, judiciales ordinarios, pero yo estoy de acuerdo en que es poner puertas al campo. O sea, por eso rescato lo que ha dicho también Ramón. Es que qué plan él, ¿no? O sea, Carmela dice una cosa, Ramón la complementa, es impresionante. La educación es fundamental. Entonces, claro que pues tu madre, la cuestión es que es una persona que no está habituada a este tipo de cosas, pero la gente joven, los que somos un poquito más jóvenes, necesitamos tener educación de cómo funcionan estas tecnologías y de cuáles son los peligros. Eso es lo fundamental. Si todos tuviéramos esa educación, pues el derecho sería menos necesario. Quizá eso es algo absoluto. Y está en todos los decálogos, en todas las normas, en todos los soft law, la educación, la literacy, todo eso es lo fundamental, el prius, ¿verdad?
Bueno, yo creo que a nivel de calle es muy tranquilizador saber, ¿no?, que hay gente trabajando por detrás a un nivel supraeuropeo en marcos que probablemente, bueno, como estamos comentando, el desarrollo que lleva esta tecnología haga que esos marcos, bueno, pues pierdan modernidad probablemente antes de lo que nos gustaría, pero bueno, es tranquilizador, ¿verdad? Y es cierto también, como comentabais, que tenemos la antesala, ejemplos, redes sociales, etcétera, que también nos han traído un escenario de desinformación que también ha traído muchos riesgos. A mí me gustaría, si os parece bien, en este punto también comentar, porque creo que lo abordabais, cuál es el papel de los medios de comunicación en esta pedagogía que se puede hacer a la sociedad, o si consideráis que los medios de comunicación bastante tienen ya con lo que tienen y que tampoco necesariamente tendría que ser el papel prioritario, porque, bueno, podemos recordar, los medios de comunicación en estos momentos utilizan la tecnología, como hemos dicho en la introducción, en la presentación, para modernizarse, y ustedes, que forman parte de los medios de comunicación, están viviendo esos retos en primera persona y, de hecho, seguramente les gustaría ordenar en su cabeza cuáles son esos usos, cuáles son esos riesgos, pero también están trasladando a la ciudadanía qué es la IA, cómo hay una cobertura y una representación, y quedaría esta tercera pata, la de la educación, la alfabetización. No sé qué les parece. Un tema larguísimo. El abordaje que yo haría sobre cuál es la posición, ¿no?, del periodismo, haría dos caminos, ¿no? Un camino sobre la industria periodística, cuál es la hoja de ruta, y después cuál es la hoja de ruta de los periodistas, que es completamente diferente. Digamos, ¿no? Podemos tener, estamos viendo cómo organismos o empresas como OpenAI está firmando, suscribiendo acuerdos con grandes grupos editoriales un poco para la cesión, bueno, para internar su modelo a cambio de, bueno, de integrar también herramientas y entrenamientos a las grandes empresas. Es decir, hay una parte, un acuerdo casi que sería, que es económico, digamos, ¿no? Y yo creo que en este punto volver al decálogo sería importante, porque lo que tenemos ahora entre manos y delante es la definición de lo que deben ser los patrones virtuosos de adopción de la IA dentro de una redacción. Es decir, ¿qué se puede hacer con una IA? ¿Qué podemos hacer sin estar faltando a nuestro deber de transparencia, a nuestro deber de veracidad, y manteniendo el carácter o el papel de un protagonista en el proceso de la información? O sea, que somos nosotros los que tenemos la voz cantante. Y después hay otro tema que hago dos esbozos simplemente. El segundo tema es cómo una persona, un periodista de 35, 40, 45 años, a mí me preocupan mucho los periodistas con oficio, porque son realmente los periodistas más jóvenes son muy importantes, pero los periodistas con veteranía son el capital de las redacciones, y esos son los que tienen que comprender muy bien. Y yo creo que ahí hace falta un proceso de acompañamiento por parte de las empresas, que no son procesos de formación. Es decir, veo ahora, y Ramón ahora nos dirá cómo se diseña una asignatura, porque yo creo que puedes aprender algunas herramientas, pero lo que realmente hace valiosa tu aprendizaje en IA es la forma en que tú vas a utilizar. Es decir, ¿qué vas a hacer con un modelo de lenguaje o con un generador de... ¿Qué uso le voy a dar, yo creo, ¿no? Y hay un proceso que es casi más personal y que empieza por la ausencia del miedo. La ausencia, es decir, tengo que quitarme, tengo 40, 50 o 60 o 65 años, o estoy todavía en el periodismo, pero o quiero seguir trabajando con inteligencia artificial. Y ahí hay un proceso que es muy personal. Yo creo que parte de la alfabetización que queremos hacer está en ese punto, el punto de cómo poder, o sea, de cómo establecer el marco para que esas personas vayan avanzando, ¿no? Para que no se produzca esa brecha que todas las estadísticas, y esta mañana hablábamos de ello, ya se están produciendo. Voy a compartir una experiencia personal, precisamente en relación con la asignatura de inteligencia artificial en el periodismo, que hemos activado este año por primera vez, y que es una asignatura, hasta donde yo sé, pionera, que no se da y que entiendo que va a empezar a darse, pues, en muchos lugares, pero el caso es que la hemos dado en primer lugar. Cuando estaba diseñando, ya hace tiempo, la asignatura, porque los planes docentes de las universidades, no sé si lo saben, pero se miden por tiempos geológicos. O sea, hay que esperar a la sedimentación, a la consolidación, en fin. Tenemos una vicerrectora aquí que sabe de lo que estamos hablando.
mis respetos. Bien, entonces, cuando estábamos tiempo A planificando la asignatura, antes incluso de que se produjera esa fascinación en noviembre de 2022 con el lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI, antes incluso, o sea, fíjense si ha llovido. Bueno, pues yo estaba considerando cómo debería ser una asignatura que enseñara a estudiantes de grado en periodismo una tecnología que en aquel momento era más incipiente de lo que todavía hoy es. Y entonces llegué a la conclusión de que una de las medidas principales tenía que ser, de hecho, algo que ha sido reclamado en la conferencia anterior. Y es que la ética, lejos de ser un complemento o un corolario de todo lo que se había explicado en la asignatura, debería ser, por el contrario, el principio iluminador de todo lo que se iba a explicar a continuación. Y rompiendo un hábito que es absolutamente extendido, al menos en las asignaturas de periodismo en las facultades españolas, donde primero se muestran las herramientas y las destrezas y finalmente se reflexiona sobre los aspectos éticos comprometidos por esas destrezas y herramientas, lo que resolví es que después de la primera clase, que era una simple presentación de actividades, el primer tema, el primero, iba a ser exactamente el de la consideración de las dimensiones éticas de la inteligencia artificial en el ámbito del trabajo periodístico. Cuando terminó la primera clase, porque este año hemos terminado, digamos, la primera experiencia, son alumnos de grado, insisto, no son alumnos de máster. Sí que debo decir que, por la naturaleza de la asignatura, es una asignatura donde hay alumnos de 13 nacionalidades. La dicto en inglés y hay personas de 3 continentes diferentes, estadounidenses, de China, varios europeos, de América Latina y unos cuantos españoles también. Es decir, quiero decir que había una gran riqueza, una gran diversidad de experiencias y de contextos éticos y culturales de origen. Y me resultó absolutamente fascinante. Al final de aquella clase yo felicité a los alumnos porque el nivel de discusión, de reflexión sobre los aspectos que íbamos a tratar a lo largo de la asignatura me parecieron dignos, pues, de una clase de máster de gran nivel. De gran nivel. Era impropio de alumnos de grado. Sinceramente lo digo. Bueno, pues yo creo que, desde luego, vamos a continuar con la asignatura y voy a continuar con esa estructura. Es decir, presento la asignatura, primer tema, marco ético de la inteligencia artificial. Y luego ya hablaremos del resto. Porque es que, si no, me parece que estamos colocando el carro por delante de los caballos. Yo suelo decir que en cuestiones de información, la ética no es el freno, sino el volante. Es lo que nos permite dirigir, no es lo que limita, sino lo que nos dirige. Y yo creo que si tenemos este criterio en el ámbito universitario, en el ámbito profesional, en nuestro ámbito familiar cotidiano, yo pienso que estaremos en la buena línea. Gracias, Ramón. Hablando de riesgos éticos y de esa formación que les das, no sé si podríamos hacer un repaso, siquiera general, de cuáles son esos riesgos éticos a los que se enfrentan los y las periodistas en el uso de la inteligencia artificial. Por citar algunos, pues la aceleración de la producción informativa y lo que eso conlleva, o la recomendación de contenidos, que también es uno de los usos más habituales. En realidad, todos ellos impactan, como decíamos también en la presentación, directamente en la información. Pero bueno, no sé si dentro de esos usos de la inteligencia artificial veis algunos más esenciales, menos esenciales. No sé si podríamos ordenar eso también en función del tipo de tareas informativas, más relevantes o menos. Bueno, me parece que la inteligencia artificial debe estar guiada por una serie de
principios, en el ámbito periodístico, una vez más, yo creo que este es el contexto en el que estamos trabajando, una serie de principios que yo creo que están muy bien recogidos en el decálogo, de hecho, pero a mí me parece, de todos ellos, quizá el más vertebrador de todos es el de transparencia. Porque incluye la rendición de cuentas, incluye el deber ético de responder y de aclarar cómo están funcionando las cosas. Uno de los grandes déficits de las tecnologías de inteligencia artificial es precisamente su falta de explicabilidad, su limitada transparencia. De hecho, en ciertos modelos de inteligencia artificial, directamente, modelos neuronales, etcétera, no sabemos cómo funcionan. Se nos escapa la explicabilidad de por qué un determinado tipo de input informativo, cuando entra en el algoritmo, produce un determinado resultado. No sabemos cuáles son las claves que explican ese resultado. Y me parece que en el ámbito periodístico lo que necesitamos precisamente es eso, aclarar al público cuáles son los motivos que llevan a un determinado medio, a un determinado periodista, a fijarse en una determinada información, cuáles son las fuentes que utiliza y cuáles desecha, cómo las analiza, qué información destaca y cuál relega a un segundo nivel. Todo con, digamos, con criterios de transparencia y de rendición de cuentas. El gran problema de los medios de comunicación y del periodismo se suele decir que es económico. Yo pienso que no. Yo pienso que esa es la consecuencia de otro problema. El gran problema de los medios de comunicación es la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en los medios. Ya no confiamos en los medios, por múltiples motivos. Algunos son responsabilidad de los medios y de los periodistas y otros motivos son de fuera, vienen de fuera. Pero no es un problema de falta de modelo de negocio, es un problema de confianza. Y yo estoy convencido de que una de las mejores formas de recuperar la confianza es abrir las puertas y explicar cómo funcionamos. No sé, yo quisiera contar el caso, digamos, un pequeño ejemplo, una experiencia personal que viví hace 2 años, o el año pasado, no recuerdo, creo que fue el año pasado, donde asistí a la demostración de una herramienta que permitía generar artículos de una web digital, y me pareció impresionante, porque básicamente el funcionamiento era este. Imagínense que recibo una nota de la Consejería de Sanidad del Gobierno vasco porque ha habido un brote de algo, porque hay una campaña de vacunación que se va a poner en marcha, y entonces esta herramienta era lo suficientemente efectiva para recuperar ese texto y transformarlo en un texto periodístico de la extensión deseada, tal, y después añadía todas las labores que ahora mismo se desarrollan dentro de un medio digital, es decir, buscar las palabras SEO, hacer lo que se llama hacer el SEO, que es simplemente buscar todos los términos para que las personas, cuando vayan a Google, puedan encontrar exactamente ese texto. Seleccionaba la fotografía y, claro, cuando yo estaba viendo me estaba maravillando, porque pensé, lo hace todo. Pero claro, pensé, lo hace todo, y ahora mismo, si nosotros aportamos o dejamos que entren, y están entrando, este tipo de herramientas tan poderosas, estamos ahora mismo eliminando un montón de puestos de trabajo o una gran parte de las tareas que ahora mismo hace una persona. Le puedes buscar, además incluso hacía los textos de los enlaces o los textos de los copies que llaman para ir a las redes sociales. Todo, o sea que, digamos, desmenuzaba y hacía todo el trabajo digital desde la redacción del texto, el apoyo gráfico, el SEO y los textos para redes sociales. Y aquello me llamó mucho la atención y me dio que pensar, porque en ese momento creo que, no sé, sería bueno llegar a la conclusión igual de decir, vamos a hacer una disección de todo lo que la inteligencia artificial puede hacer y queremos que haga.
porque lo que está en riesgo, en cierta forma, es la propia supervivencia de las redacciones tal y como las conocemos. Hay empresas periodísticas y medios de comunicación, en este caso, vamos, concretamente una cadena de televisión de noticias en Estados Unidos que ha empezado a emitir con todo su contenido y también los presentadores generados con inteligencia artificial. O sea, estamos hablando de ese nivel. Ese es un nivel, digamos, avanzado, pero estamos viendo ahora como en España ya se trabaja con ese tipo de herramientas y con otras. Entonces, yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer. Es decir, ¿hasta dónde llega que es compatible con nosotros? En el decálogo de uso ético de la IA, creo que es muy pertinente esto de los niveles de transparencia en los 4 niveles, ¿no? Yo creo que en el primero y el segundo, el uso de la IA para el esquema, generación de ideas, búsqueda de fuentes, es decir, bueno, para mí sería permisible, bueno, quizás es que ese sería la reflexión, que es permisible, que es deseable y sobre todo que es compatible con la supervivencia de un modelo de negocio de una industria periodística. Y eso no sé cómo se va a solucionar. No sé si estaréis de acuerdo en que ahora más que nunca el periodismo tiene que ser flexible, adaptarse a los retos que vienen. Pero la pregunta ¿es la profesión periodística suficientemente flexible para ello? Creo que el decálogo ayuda, pone pautas, pero dentro de las redacciones, ¿cómo debería, en lo operativo, en el día a día, adaptarse esa flexibilidad? Quizás diciendo estas tareas con IA supervisadas por un equipo editorial, estas tareas nunca con IA. No sé si estamos ahora, ha habido diferentes casos de éxito, si estamos ahora en esa fase o, bueno, ¿qué ocurrirá en un futuro? Yo quiero plantear un escenario que yo creo que es bastante paradójico en el periodismo, y es que una profesión que lidia constantemente con la última hora, con la actualidad, es curiosamente refractaria a la transformación. Es una paradoja, porque constantemente estás tratando de enfrentarte a la última hora, pero quizá precisamente por eso tienes una gran aversión a modificar los procesos de trabajo, porque piensas que si mueves alguna pieza, tu capacidad de responder adecuadamente a eso que es tan exigente, pues va a ponerse en compromiso. Esto ocurre con varias profesiones, por cierto. Ocurre con los bomberos, ocurre con los médicos de urgencias. Profesiones que tienen que responder de manera clara, directa, profesional en muy poco tiempo. De modo que cualquier mínima transformación hay que hacerla con enorme cautela. Yo creo que esto está siendo utilizado también en el ámbito de los medios, pues para precisamente, oye, no, déjanos, no nos marees, que bastante complicación tenemos ya. Pero sí, yo siempre he percibido un poco esa paradoja, y una de las cosas que ocurre con la tecnología digital, se ha mencionado también antes, es que los procesos de transformación se están acelerando. Por lo tanto, la exigencia, la presión aumenta en los medios, y yo creo que debemos tener una capacidad estratégica que en muchas ocasiones falta en los medios de comunicación. Estamos muy pendientes de atender, oye, de sacar el periódico de mañana, pero no sabemos cómo va a ser el periódico dentro de un año. Entonces necesitamos tener esa visión, ese horizonte de medio-largo plazo para poder enfrentar estos asuntos que son los realmente transformadores. Dentro de las competencias... perdón. Voy a entrar como un elefante en una cacharrería. Voy a entrar como un elefante en una cacharrería, porque como yo no tengo una idea de cómo funciona la redacción, pues a lo mejor me habilita para decir barbaridades, o no. Pero lo que dijo Carmela, eso de a lo mejor tenemos que limitar ciertos usos porque da miedo a lo mejor, o da pavor que hay una cadena que se cree solo con inteligencia artificial. Si eso sucede así, eso ya no lo vamos a poder parar. Eso es imparable, porque a lo mejor genera información de calidad con menos costes. Y el consumidor, pues quiere que le cueste poco. De hecho, fijaos, ahora informarnos es gratis. Antes nos comprábamos un periódico, no pasaba nada. O hemos llegado a pagar
algunos medios de comunicación porque sabemos que son los más fiables. O sea, quiero decir que, como dice Ramón, esto está cambiando mucho. Pero yendo a la pregunta de Ainara, yo creo que la inteligencia artificial tiene que integrarse, por supuesto, porque yo creo que es una aliada ahora mismo imprescindible para los comunicadores, para detectar toda la basura informativa que hay ahí fuera y que es muy difícil de localizar si no se tienen estos instrumentos. Si no tienes estos instrumentos es como poner puertas al campo, es luchar contra una hidra de millones y millones y millones de cabezas que jamás vas a poder cortar y no vas a poder utilizar. Entonces yo creo que es imprescindible adaptar esas nuevas tecnologías buenas, confiables, por supuesto, robustas, seguras, porque si no el periodismo no va a sobrevivir. ¿Por qué? Pues porque el periodismo, como es algo tan importante que le dedicamos muchísima atención, tiene un mecanismo de orfebrería que en estos tiempos, ¿quién se dedica a hacer orfebrería? Con lo que cuesta. Nos aburrimos enseguida, venga, vamos, dame más información, esto ya ha pasado, ya es... Entonces, la tecnología creo que es un aliado imprescindible. Y lo que habéis dicho los dos, aquí la cuestión es que la ciudadanía confíe. Y para eso hace falta educar. De nuevo, yo insisto en el tema de que lo desconocido, uno ante lo desconocido desconfía. Entonces la inteligencia artificial no es algo peligroso per se. Y los medios de comunicación decir, pues mire, estamos utilizando estos medios, etcétera, etcétera, para utilizarlo. ¿Qué problema hay? Ninguno. Si lo hacemos para verificar la información, lo utilizamos para ser más eficientes, lo utilizamos para dedicarnos, por ejemplo, las personas con talento, a hacer mejores crónicas, análisis políticos más sesudos, y el decir cómo fue el partido de ayer me lo puede hacer una máquina y lo reviso, simplemente para decir que ha sido un 2-2 y un partido aburridísimo, o una etapa del Tour de Francia de estas que nos echamos todos la siesta, y porque no pasa nada y solo es importante el sprint del final. Entonces, creo que la tecnología de nuevo tiene que estar al servicio del ser humano y sobre todo de profesiones tan esenciales para la democracia y para la vida en colectividad como es el periodismo, porque eso es algo absolutamente esencial. La tecnología es una aliada, creo que queda claro el mensaje, siempre y cuando se acompañe de una ética, y en este caso el decálogo, bueno, pues ha sido un impulsor inigualable de esa ética en los medios de comunicación. Quizás también penséis que ha sido una llamada de atención, bueno, pues a determinadas, o un recordatorio de que la ética periodística está ahí. Y en ese sentido podemos vislumbrar la inteligencia artificial como un revulsivo, como una oportunidad, quizás para recuperar esa falta de credibilidad, porque en un escenario de IA, de desinformación, de miedos también, ¿no?, por parte de la audiencia, no solamente por parte de los profesionales, bueno, pues de alguna manera ayuda a tener marcas periodísticas de calidad en las que se puede confiar también, ¿no?, a la hora de buscar la información relevante. No sé si... Es que es una especie tan dividida con este tema. Yo sí tengo, o sea, que decir, yo soy una entusiasta crítica. Es decir, he vivido desde dentro, digamos, ¿no?, dentro de las redes sociales durante los últimos 10 años y sé que, digamos, que el entusiasmo por aprender no evita, evidentemente, la observación de todas las disfunciones que se han producido en la era de las redes sociales, que han sido muchas. La desinformación es importante y sobre todo la polarización que, hablando en términos humanos, es la infelicidad de muchas personas que de repente han visto que no podían mantener según qué tipo de conversaciones con otras personas porque todo el mundo se había ido a una trinchera y de repente en los grupos de WhatsApp, digamos, el ambiente se enrareció y lo mejor era casi salirse para no entrar en discusiones. La cena de Navidad ya ni les cuento y, digamos, para mí ese era el problema, es decir, para mí una de las conclusiones de todo este tiempo trabajando en redes sociales es que la gente no era más feliz. Por lo menos en esto, la gente era infeliz sobre todo porque estaba separada, digamos, ¿no? Los afectos servían para viralizar, es decir, lo que te mandaba alguien que tú crees
y a quien quieres, a tu canal de WhatsApp, tenía una credibilidad añadida, igual pues era un discurso, era una manipulación, o era una desinformación, o era un meme. No sé si tienen ustedes esta misma sensación, pero yo creo que nos hemos vuelto muy tolerantes con el odio. Es decir, un meme político es un contenido de odio. Y no sé, yo creo que no hace bien a la gente al final hacer que el odio se convierta como en un factor de cohesión social. Es decir, me uno con las personas que odian como yo, o que odian a las mismas personas que yo, o a los mismos partidos que yo, o a los mismos políticos, por muy malos que sean, digamos, ¿no? Con lo cual hay una lectura emocional, digamos, esa visión crítica, y después hay millones de cosas que se pueden hacer, la multiplicidad narrativa, la posibilidad de informarte en millones de sitios diferentes, el acceso al conocimiento que te dan las redes sociales, son maravillosas. Yo estoy en esa posición ahora mismo con la inteligencia artificial. La disfruto, trabajo mucho con herramientas de verificación, muchas de ellas pues están alimentadas con IA, por ejemplo, de reconocimiento facial, que me permiten ver más fácilmente cuando hay campañas políticas raras o bulos que salen de cuentas que igual no existen, o por ejemplo, hacer un peloteo con un modelo de lenguaje como ChatGPT, ¿no? Pues para sacar 4 ideas, o no sé, me gusta mucho y soy curiosa en ese, pero también veo que la inteligencia artificial está en el origen de una serie de disfunciones que ya se están produciendo. Al hecho de trabajar también mucho con redes sociales, veo esta desinformación subir, porque ahora mismo se puede difundir contenido a coste cero e infinitamente. Todos ustedes y nosotros ahora mismo podemos hacer texto, todo el texto que queramos, todas las fotografías, las ilustraciones, podemos colapsar la web de contenido, porque no hay límite, digamos, ¿no? Y eso es lo que me preocupa. Me preocupa eso, me preocupa la opacidad de los medios y sobre todo de la industria periodística que se encuentre la tentación de eliminar puestos de trabajo para dar a la máquina o para dar a la inteligencia artificial muchas de las labores que puede hacer una máquina, efectivamente, y que podría liberarla para hacer un mejor periodismo, pero también que podría hacer un humano y que igual debería seguir haciendo un humano, ¿no? Yo creo que en mi opinión, hay que abrir el debate de una forma honesta, clara y digamos, sin perder esas dos ópticas, la óptica de la sostenibilidad de la industria periodística y de lo que es ético, ¿no? De lo que nos hace mejores como sociedades y como seres humanos, ¿no? Sobre esta pregunta de si la inteligencia artificial aplicada al periodismo puede redundar en un incremento de la credibilidad de la información periodística, hay que partir del diagnóstico actual. Hay estudios, citaré 2, que analizan cuál es el grado de confianza que actualmente tiene la ciudadanía respecto de la información que recibe a través de los medios. Las 2 fuentes principales en lo que atañe en este caso a España son, por una parte, el Eurobarómetro, que pregunta cada 2 años a la ciudadanía europea sobre distintos asuntos, uno de los cuales es la percepción de existencia de desinformación. Usted percibe que recibe mucha desinformación, tiene una exposición continua, mayor, menor, y entonces se va viendo cuál es la percepción y esa información está desagregada por países. Y la segunda es otro estudio que se llama el Digital News Report. Quienes se dedican al mundo del estudio sobre medios de comunicación probablemente lo conocerán, que es un estudio liderado desde la Universidad de Oxford desde el año 2014, un estudio anual que de hecho dentro de 10 días se va a volver a publicar la nueva edición, la correspondiente al año 2024, y que analiza múltiples asuntos relacionados con el consumo de contenidos digitales en 72 países del mundo, entre ellos España. Bien, si uno analiza la secuencia de los 10 últimos años, me voy a referir únicamente a España y poniendo a España en relación con otros países. ¿Cuál es la percepción social de exposición de la ciudadanía a la desinformación? No ha hecho más que crecer. Es decir, no estoy diciendo que haya más desinformación, sino que la gente, cuando es preguntada, afirma que percibe que tiene más desinformación alrededor.
si ustedes preguntaran, por ejemplo, estos estudios, porque no se permiten hacer, pero si se hicieran, por ejemplo, en Corea del Norte, apuesto a que la percepción de desinformación en la ciudadanía en Corea del Norte no sería tan sensible como la que tenemos en España. Y esto no quiere decir que la desinformación en Corea del Norte sea inferior de la que tenemos en nuestro país. Bien, por lo tanto, existe una elevada percepción de desinformación circundante. Y entonces ahora vamos a la pregunta. Claro, si transformamos el proceso de producción periodística y pasamos a modelos de creación algorítmica de contenidos, esto va a tener algún tipo de incidencia positiva, negativa, en esa percepción de la desinformación circulante y de la confianza en los medios. Bien, yo creo que dentro de la alfabetización mediática que venimos reivindicando muchos, debería haber un punto en el que se explique, no solamente a los jóvenes en edad escolar, yo creo que la alfabetización debería dirigirse a todo tipo de sectores de la sociedad, ojo, y especialmente a los más mayores. Y especialmente a los más mayores. Bien, lo que habría que explicar, una de las cosas que habría que explicar, es que el hecho de que la información sea procesada automáticamente a través de algoritmos no convierte a esa información en objetiva. Porque, como ha sido aquí señalado, efectivamente los algoritmos no están libres de sesgos, no están libres de errores en los datos con los que se entrenan. Hay toda una serie de factores que pueden producir resultados distorsionados. Y podemos llegar, es un escenario posible, ojo, a medios que digan: nosotros creamos el contenido digital, por lo tanto usted puede confiar en nosotros. Esto no está contaminado, fíjense, o sea, es un escenario posible. Esto no está contaminado por las opiniones de este o de aquel. Lo nuestro es la información objetiva. Cuidado con esto. Cuidado con esto, porque aquí hay una mentira escondida, intrínseca, que puede, por una parte, esconder los sesgos que contiene objetivamente esa información, al tiempo que está perjudicando la libertad de información porque está haciendo una competencia a los medios elaborados por procedimientos profesionales, digamos. Y en términos de ayuda de la IA o mejora de principios, ¿no?, que aparecen también recogidos en el decálogo, como la precisión, el rigor, ¿consideráis que ahí específicamente la IA puede traer algún tipo de ventaja en los medios de comunicación, a las redacciones? Sí, a ver, si la IA puede traer algún tipo de ventaja a las redacciones en términos de precisión, rigor, aceleración de la productividad, que no sea... Que ya lo hace, y ya lo hace dentro de las redacciones y fuera de las redacciones. Siempre voy a la pequeña historia que cuenta la gran historia. Esto es como una deformación profesional. Almudena Ariza, que es una corresponsal de Televisión Española en Oriente Próximo, está en Israel. Un día hablaba con ella. Ella lleva poco tiempo en Israel y no habla hebreo. En un momento en que la lectura de la prensa israelí se hace especialmente necesario e imprescindible para seguir la situación interna y, sobre todo, el desarrollo del conflicto y de las distintas tomas de posiciones dentro del gobierno israelí, donde no todo es homogéneo, ¿no? Entonces, ella me decía, claro, que ella se hacía cada día un resumen de prensa en hebreo gracias a ChatGPT. Que es algo, bueno, yo lo hago parecido, igual, porque puedo pedir los titulares de la prensa del día. Imagínate qué maravilla, eres periodista internacional en una redacción y puedes cada día pedir a un modelo de lenguaje que, con una conexión a Internet, que te haga un resumen de la prensa del sitio que quieres. O eres un editor gráfico y quieres localizar buenos trabajos de fotoperiodismo en Corea del Sur, puedes hacerlo, puedes pedir. Es maravilloso, sobre todo para mí la posibilidad de traducir en tiempo real ha derribado las puertas y nos abre,
nuestro trabajo, ¿no? Nuestra actividad a una posibilidad de conocimiento de la actualidad que no tiene límites, con lo cual, por supuesto que está pasando, ¿no? Y va a seguir pasando, es decir, lo tenemos, lo estamos viviendo de una forma muy evidente, ¿no? Toda la posibilidad de transcribir reuniones, entrevistas con una pequeña herramienta que transcribe perfectamente las palabras, de traducir textos, traducir discursos. Ahí, por ejemplo, hay una herramienta que no sé si conocen, se llama Google Pinpoint, es una herramienta de Google que permite, con inteligencia artificial, tratar grandes volúmenes de información. Yo estoy pensando, por ejemplo, el caso Gürtel, a mí me tocó cubrirlo, que era una locura de temas, porque había sentencias, providencias, informes de la UDEF, declaraciones de los imputados, y eran muchos imputados en Madrid, en Valencia, en Castilla. Bueno, si yo hubiera tenido esa herramienta, hubiera podido meter toda esa información en diferentes formatos, y con esa herramienta que está enriquecida, que está alimentada con inteligencia artificial, poder buscar, sácame todas las referencias del señor López Viejo de las declaraciones de Madrid. Pues eso es maravilloso. Ese es el tema, o sea, que te podemos hacer mucho, pero, y aquí no hay pero. Lo que sí, yo lanzo otra idea, con lo cual, por supuesto, que lo estamos viviendo y esto va a ir a más, porque las herramientas no dejan. O sea, el problema ahora es aprender todas las aplicaciones y las herramientas que nos pueden ayudar, porque vivimos en un tsunami de aplicaciones, no nos da tiempo para verlas todas, ¿no? A mí hay un tema que me preocupa en esta reflexión que tengo permanente abierta, que es el tema de la cesión cognitiva. Y me explico. Esa herramienta puede hacer muchos procesos que yo ahora mismo hago personalmente. Y a veces me da miedo ceder esa actividad cognitiva que me hace más dependiente de la inteligencia artificial para determinadas cosas. O sea, siento que necesito seguir trabajando mi capacidad de concentración, mi capacidad de aprendizaje, mi creatividad, digamos, ¿no? Yo escribo de vez en cuando algún artículo de prensa y los días antes de la entrega ya me pongo a pensar ¿de qué voy a escribir esta semana? Me tengo prohibido entrar en el ChatGPT para pedirle temas, porque quiero que ese proceso sea mío, sea orgánico, sea cognitivo y sea personal, porque necesito que mi cabeza siga trabajando muy bien. No quiero ser dependiente, digamos, ¿no? Yo creo que si avanzamos sin pensar, igual vamos a llegar a un punto en el que esto pueda ser un peligro para nosotros, que no sepamos, que vayamos cojos y no tenemos una máquina con la que podamos hacer los cálculos, con la que podamos hacer una tormenta de ideas para ver qué hacemos o para organizar determinadas cosas, ¿no? Las tareas más mecánicas que nos permite la IA mejoran, como venimos diciendo, la precisión, el rigor, la verificación. Luego hay tareas, como bien menciona Carmela, que son de tipo más creativo, que tocan la esencia de la profesión. Y esta es una pregunta, bueno, quizás un tanto comprometida o controvertida. ¿Puede haber periodismo sin periodistas? ¿Podemos llegar a un escenario de periodismo sin periodistas o será otra cosa que no es periodismo, pero que también proporcionará información a la ciudadanía? No sé si... No, sé que no nos gusta hacer futuribles, no tanto ir más allá, sino una reflexión sobre la profesión. Yo creo que no puede haber periodismo sin periodistas, pero creo que los periodistas tienen que transformar su perfil. En el trabajo que hicimos, antes mencionabas que había participado en un comité del Consejo de Europa, uno de cuyos resultados fue precisamente la creación de unas directrices sobre la implementación ética de la inteligencia artificial en el periodismo. Había personas, investigadores, reputados de múltiples lugares en Europa, y el sentir común al final fue, vamos a ver, al final de todo, la clave es que hay que distinguir entre las actividades esenciales que deben quedar a resguardo y en manos de los profesionales, no pueden ser cedidas en el ámbito, bueno, en el informe se habla de mission critic, o sea, los asuntos que son críticos en el trabajo periodístico, y son asuntos
que no sorprendentemente tienen que ver con aspectos netamente éticos, identificar qué es lo relevante, cómo jerarquizamos la información, a qué asuntos atendemos, qué tipo de fuentes se utilizan, en fin, este tipo de cuestiones que son las esenciales del trabajo periodístico. Esas deben quedar en manos, deben continuar en manos de los profesionales. En cambio, las tareas de carácter complementario, instrumental, mecánico, secundario, en definitiva, esas son las que deben ser enriquecidas con tareas, con herramientas de inteligencia artificial. Yo siempre suelo decir así un poco de manera casi provocativa, no conozco a ni un solo periodista, por conservador, refractario al cambio que sea, que añore aquellos viejos tiempos en los cuales uno disfrutaba 2 horas haciendo la transcripción de una grabación, de una entrevista, con su propio teclado. ¡Qué tiempos, eh! Aquellos momentos en los que te pasabas 2 horas, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Espera que transcribo. Bueno, pues si tenemos una herramienta que nos lo transcribe automáticamente, luego si hay que pulirlo un poco, pues ya lo pulimos, pero en 15 minutos, 10 minutos lo tenemos liquidado. No, 2 horas. Había que dedicar 2 horas. Estas eran las buenas. Eso, desde el punto de vista de la contribución periodística, es irrelevante. Es complementario. El núcleo del trabajo periodístico está en otro ámbito y es eso lo que debe ser preservado. Muchas gracias. Pues si os parece bien, con esta última reflexión de Ramón, que yo creo que resume adecuadamente el debate que hemos tenido, que nunca hay tiempo para todo lo que nos gustaría, pero bueno, creo que era un complemento muy bueno para el decálogo, para esa reflexión de la mañana. Si ahora, si os parece, podemos abordar, si tenéis alguna pregunta, alguna duda que no hayamos tratado, porque se han tratado, como decía, temas muy generales y puede que alguno o alguna tengáis alguna inquietud más particular, aprovechando que tenemos aquí a estos 3 expertos, a Mario, a Carmela, a Ramón. ¿No? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, damos por finalizado el debate. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, horregoteagatik. Eskerrik asko. Gracias.